Ahí estamos. Bueno, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que vayan a ver esta clase. Hoy tuvimos algunas dificultades técnicas, pero acá estamos con la profe Micaela para poder compartirles estas ideas que esperamos les faciliten la lectura de los textos de la unidad número 1. En la unidad número 1 ustedes encuentran el material que se llama Vida Universitaria, que está como dividido en dos partes. La primera está referida a la universidad y a la Universidad Nacional de Córdoba, con un incidente importante que aconteció en aquel momento, que yo les he comentado ya, que es la reforma de 1918, y después hay una referencia a otro momento importante que vivió la Universidad Argentina, y la de Córdoba también, que ocurre en el año 1995, y digamos, se produce allí la sanción o la promulgación de una ley, que es la Ley de Educación Superior, que va a modificar o va a regular, ¿no es cierto?, la vida universitaria. Son como los dos momentos importantes que uno debe al menos conocer, como para saber cuál es la normativa, o cómo, digamos, cuál es la normativa y cuáles son los procesos históricos más importantes del lugar donde va a hacer su carrera. Después también en la unidad número 1 van a encontrar un video corto que está contando un poquito la historia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y por último hay un texto, que yo no recuerdo si está en la unidad número 1, Mica, o está luego, que es un texto que no es para el estudio, es para leer, y para trabajar después lo van a trabajar en las clases prácticas a partir del 18 de febrero. Es un texto sobre pandemia y universidad. Sí, está en la 1. Claro, que ese texto no está para estudiar, pero es un lindo texto para que ustedes, bueno, después le contará, pero es un texto que ubica cómo estamos hoy en la universidad, digamos, en este momento de pandemia, y cómo estamos tratando de llegar de manera virtual para que puedan ustedes hacer sus carreras y para que nosotros podamos seguir trabajando. Pero que no es lo mismo estar en el lugar del aula, compartiendo, como era hasta hace 2 años atrás, y estar ahora a través de una pantalla donde pasan muchas cosas, como por ejemplo lo que pasó esta mañana, que si no tenía buena conexión de internet no nos podíamos encontrar. Entonces, eso lo van a leer después, para que ustedes vayan también pensando y ayude a pensar, bueno, cómo la universidad se tuvo que acomodar a esta situación de pandemia, cómo la comunicación puede aportar también, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, que no dejen o que no pierdan las expectativas del estudio. Sí. No, paré porque justo había parado alguien en casa y los perritos ladraban. Bueno, les decía entonces que, volviendo al tema de la unidad, del tema de la universidad, yo les dije que lo importante es saber que las universidades existen, son instituciones que existen desde hace muchísimos siglos. Primero se crearon en Europa, luego pasaron esos modelos a América Latina. Dentro de América Latina, la más vieja, la más conocida y quizás la de mayor prestigio es la Universidad Nacional de Córdoba, que fue creada en 1613. Pero lo importante es saber que a lo largo de la historia las universidades, como son lugares donde, bueno, se enseña o se aprende, ¿no?, una profesión, o sea que hay conocimientos que están ahí puestos en juego, pero también la universidad se vincula, ¿sí?, con el contexto que la rodea. No es una universidad que va sola por un lado y el resto de la vida de la sociedad va por el otro, sino que hay una relación constante, y a medida que la sociedad ha ido modificando, avanzó en políticos, económicos, con distintas innovaciones científicas y tecnológicas,
bueno, la universidad también ha ido acompañando ese proceso y ha ido justamente creando, digamos, nuevas carreras, nuevas universidades y también abriendo cada vez mayores oportunidades para la formación de las personas, ¿no? Entonces, eso es como importante de por qué el título y contexto histórico-social. En segundo lugar, ya viniendo para el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que hay que decir es que la Universidad Nacional de Córdoba, como les dije, se crea en 1613, la universidad en un primer momento la llevaban adelante las corrientes de jesuitas, cuando después los jesuitas son expulsados del territorio de Latinoamérica, van asumiendo primero la provincia y después el Estado, son las que van a tomar a su cargo las universidades. Por eso es que la Universidad Nacional de Córdoba, desde aquel momento, se transforma en una universidad pública, en el sentido que depende del Estado, ¿no? O depende, digamos, de lo que el Estado pone en plata para que esa universidad exista. Y es pública, o sea, es estatal y es pública porque está abierta a todas las personas, no hay ningún problema, no hay impedimentos de tipo racial, de género, de económico, sino que todo el mundo puede ingresar. Ahora bien, es cierto que después hay impedimentos de otro tipo, porque no todo el mundo puede acceder a la universidad, por más que quiera, a veces, porque tiene que trabajar, porque tiene que hacerse cargo de una familia, porque no sé yo, tiene problemas de conexión y no puede seguir las clases virtuales, es decir, pasan esas cosas, pero en principio la universidad está abierta a toda la población que se quiera formar en ella. Bien, eso respecto al tipo o al carácter de la Universidad de Córdoba. ¿Y por qué nosotros vamos? ¿Por qué decimos bueno, que la universidad a principios de los años 1900 va a ir como modificando, va a cambiar, va a hacer una transformación muy importante, que no solamente tiene que ver digamos, para la universidad, no es solamente una transformación para la universidad, sino que también esa transformación va a llegar al resto de la sociedad? Porque ahí el título dice vientos de cambio. Bueno, porque en la universidad ocurre un hecho que se conoce como la reforma del 1918, que ocurre entre mayo, junio, julio de 1918, pero que se viene cocinando, si ustedes me permiten la palabra, mucho tiempo antes, ¿no? O sea, como que algo que se viene gestando y que justo en ese periodo, 1918, es como que estalla. Entonces, antecedentes, como ahí dice, diversos acontecimientos, o sea, otros hechos que fueran aconteciendo, que fueron pasando antes de 1918, sirvieron para que también se fuera alimentando esta idea de transformación en Córdoba. Hay eventos de origen internacional y hay eventos de origen nacional, o sea, hay cosas que pasaron en el resto del mundo y que pasaron en Argentina. Lo más importante que pasó en el resto del mundo, lo primero tiene que ver con la modificación con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón la Primera Guerra Mundial? Porque la Primera Guerra Mundial fue la primera muestra de que toda esta idea de una Europa unida y una Europa civilizada y de que digamos, la humanidad iba a avanzar, ¿no?, hacia el progreso, quedó todo desmoronado a partir de esa Primera Guerra que ocurrió en Europa, donde se pelearon todos los países con todos y donde murieron millones de personas por primera vez de una manera muy, muy trágica, ¿no?, en la guerra. Entonces esa guerra rompió un poco esta idea de que era Europa el faro del mundo y significó por primera vez para muchos pensadores, para intelectuales y digamos, para la gente que estaba en las universidades de aquel momento, empezar a mirar a otras partes del mundo, justamente porque es el lugar donde se creía que estaba el centro, que era Europa, estaba mostrando, digamos, una versión muy horrible con la guerra mundial.
Eso hizo en América Latina y en la gente los jóvenes que estudiaban en la universidad de aquel momento, impactó mucho, ¿no? O sea, el hecho de poder empezar a mirarse, por así decirlo, por primera vez como país o como continente latinoamericano. Empezar a mirar un poco más lo que había aquí y dejar de mirar lo que estaba afuera. Estamos hablando de 1914 a 1900, más o menos 18, que es cuando termina la guerra. Así que imagínense lo importante, digo, de lo que significó una guerra, ¿no? O sea, cómo también modifica por ahí las maneras de pensar de las personas. Y el otro evento importante que ocurre en 1917, que es la Revolución Rusa, que, bueno, en Rusia se convierte por primera vez en un Estado socialista, un Estado soviético socialista, donde va a haber un gobierno, digamos, de trabajadores, de obreros, de trabajadores, y donde aparecen fuertes figuras importantes con ideas, digamos, de transformación, ¿no? En el orden económico, o sea, de que, digamos, los trabajadores pasen a ser los que organizan la sociedad, de que las libertades se amplían, o por lo menos esa fue la idea, al menos inicial, de la Revolución Rusa, ¿no? De una mirada, digamos, de la humanidad con una mirada, digamos, de mayor prosperidad, si se quiere, para todos los sectores y no solamente para los sectores adinerados. Después ustedes en historia, cuando arranquen el primer año, van a ver más en detenimiento la Revolución Rusa, pero lo que importa ahora es ver cómo estas ideas, que son ideas muy transformadoras, ¿no? O sea, ideas de marxistas, socialistas, ideas de transformación, el hecho de que se cae un modelo del mundo y aparecen otros nuevos, o empieza a mirarse hacia otros lugares. Todo eso va haciendo como una especie de nuevo alimento para estas generaciones de estudiantes que están empezando a mirar la universidad y a decir que la universidad tiene que también tomar esos cambios, tiene que empezar a mirar eso que está pasando afuera del mundo. ¿Mm? Y en el orden nacional, lo que ocurre es que hacia 1900 hay una gran cantidad de gente que había inmigrado a la Argentina, italianos, españoles, fundamentalmente gente que venía de los países de Italia y de España fundamentalmente, pero también de todo lo que es la parte de Europa del Este. Y eso obviamente tiene un impacto económico y cultural en la Argentina, una nueva formación cultural, hace que las personas empiecen también a tener deseos de querer, de progresar, de ascender socialmente, ¿no? De poder mandar sus hijos de poder educar a sus hijos para que sus hijos tengan un futuro, digamos, más próspero, de trabajo mejor que el que de sus padres, y a la vez también hay modificaciones importantes en lo que tiene que ver con las formas de trabajo productivo en la Argentina. Empiezan las primeras establecimientos donde no solamente ya se trabaja, digamos, en el campo, sino que comienzan a aparecer las primeras fábricas, los primeros emprendimientos fabriles, empiezan las relaciones entre trabajadores, o sea, y patrón. Digo, ya se va un poco de distancia del campo, ¿no? Para empezar a mirar, digamos, hacia la industrialización en el país. Es un proceso lento, igualmente ese se va a dar fuertemente con el peronismo en 1945, pero se comienza, a principios del siglo de 1900, se comienza ya a entrar en otra dinámica económica en la Argentina. Y entonces también hay nuevos modelos políticos. Se pasa a tener la ley Sáenz Peña, que es la ley que permite la votación obligatoria de las personas, primero de los varones, recién las mujeres vamos a poder votar también en el gobierno del peronismo, pero la votación, digamos, hace que también los gobiernos ya dejen, o al menos elegidos entre acuerdo y con fraude, sino que empiece a haber
elecciones para elegir a las autoridades presidenciales. Y ahí llega la figura de Hipólito Yrigoyen, que es el primer dirigente radical, que de alguna manera también es como que construye un modelo nuevo desde el punto de vista de una democracia que está empezando a crecer en Argentina. Entonces, todos estos hechos que yo les cuento, ¿sí? Sumado a los avances propios que tienen que ver con los inventos que se van dando, ¿no? Que van llegando a la Argentina, digo, la electricidad, el ferrocarril, luego el automóvil, bueno, y el uso de la energía, todo eso va a ir también como haciendo que se modifique la forma de vida de las personas, va a mejorar en algunos casos la vida de las personas, va a hacer que las ciudades se puedan proyectar más grandes, que la gente se mueva del campo a la ciudad, que la gente quiera educarse, que es a donde quiero llegar. Es decir, que todos estos acontecimientos que yo les dije, tanto las ideas nuevas, como los hechos que ocurren en el país desde el punto de vista político y económico, como los propios inventos, forman como un combo que hace que entonces también la universidad tenga que de alguna manera abrirse un poco a todo eso, no puede cerrar así y decir, bueno, afuera que todo progrese y acá adentro seguimos siendo lo que somos, ¿no? Algo cerrado. Entonces, eso hace que muchas de las personas que estaban estudiando, fundamentalmente en Córdoba, comiencen a ver que también la universidad tiene que ser parte de esas transformaciones. Y ustedes me pueden preguntar lo último, ¿por qué Córdoba? Bueno, porque Córdoba era, como les dije, la universidad más importante, ¿sí? De todo lo que era la parte, digamos, en ese momento territorio argentino, y quizás de Sudamérica, y en Córdoba había un grupo de estudiantes y de gente que había egresado que formaron como un grupo promotor, es un grupo como que tenía como las ideas más avanzadas de transformación. Y fueron los que lideraron el proceso de la reforma porque estaban convencidos de que la Universidad de Córdoba, que era una universidad muy cerrada, muy clerical, muy conservadora, poco democrática, tenía que abrirse, ¿no es cierto?, y generar otro tipo de vínculo con los estudiantes, pero también con la sociedad. No sé si más o menos, profesora Mica, usted cree que este paquete estará. Sí, sí, perfecto. Hay que recordar también, digamos, que este grupo estaba en estas ideas de época en donde eh, querían promover todos estos avances científicos que llegaran a la universidad, una universidad acaparada por el conocimiento eclesiástico, que a pesar de ya estar en el siglo XX, aún mantenía cuestiones vinculadas con la filosofía más ligada a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, todos esos filósofos más bien religiosos, que es cercano a la teología, inclusive en todo lo que es la, vinculado con la filosofía de Aristóteles. Entonces, necesitaban un cambio, necesitaban que el conocimiento, que la producción de conocimiento no fuera para unos pocos y que también esté adornado a la época. Uh-huh. Así es. Bueno, tengo una idea general para que ustedes después, ahí está, para que se entienda por qué surge ese movimiento reformista. Surge en Córdoba, por lo que decimos, surge también porque hay una necesidad de tener mayor conocimiento y de poder conocer, como poder conocer otros hechos, cosas nuevas, que no solamente lo referido, digamos, a 3 o 4 disciplinas, 3 o 4 carreras que eran las que había en Córdoba en aquel momento. ¿Y por qué son los jóvenes? Porque, bueno, de alguna manera también siempre los jóvenes son un poco más los motores de transformación que quizás las personas mayores,
sea, son como los que todavía tienen un porvenir. Entonces, bueno, de alguna manera están pensando hacia el futuro y dicen, bueno, a ver, nos movamos ahora y modifiquemos. Por supuesto que no, eso no quiere decir que sean los únicos que se muevan, pero digo, de alguna manera, siempre en la universidad es un ambiente muy particular que justamente, como en la universidad es el lugar donde hay muchas ideas, donde circulan las ideas, donde hay una amplitud, es muy probable que también quien está en la universidad se sienta más motivado a hacer cosas trabajando digamos, en disco, o no sé, o quien está trabajando, ¿no?, en otro lugar donde por ahí está como mucho más impedido de quizás de poder hacer un movimiento. Así que bueno, la universidad siempre es ese lugar. Decíamos que la universidad es hermosa desde ese punto de vista. Es un lugar donde se abren muchos caminos, muchas, no solo desde el punto de vista de ideas y de conocimiento, se abren para tener nuevas relaciones, para hacer amistades, para conocer, para incluso conocer, digo, enamorarse. O sea, la universidad es el lugar donde maravilloso porque se abren muchas posibilidades y de alguna manera quizás es uno de los lugares donde uno puede elegir qué hacer y qué no hacer. Por supuesto, si uno arranca una carrera y va a tener que rendir, no puede decir, no, yo no rindo, pero en general uno puede elegir, quiero con esto, quiero ir acá, quiero leer este material, quiero hacer acá, quiero conocer, etc. Bueno, Quiero hacer una salvedad, sí. una fe de ratas ahí, que la nacionalización de la universidad es en 1854. Ah, sí, sí. Ahí es cuando se nacionaliza la famosa Universidad de San Carlos, que era el nombre que tenía, que era la universidad, con el Colegio Montserrat, y pasa a llamarse Universidad Nacional de Córdoba. Sí, yo le mandé mal el número. Está bien. Bueno, después lo vamos a corregir. Bueno, ahí está eso, ya lo dije, que ideas. La otra cosa importante es que mucho del movimiento reformista es muy latinoamericanista, o sea, no es solamente que quieren modificar la universidad para tener mejores posibilidades de estudio, para tener otro régimen pedagógico, para que haya más transparencia en la toma de decisiones. También es porque de alguna manera esto alimenta mucho la idea de ir construyendo una suerte de espacio americano, de patria americana, de gran hermandad latinoamericana que se tiene en aquel momento, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, mirémonos como latinoamericanos y no tanto miremos afuera. Justamente por eso es que la Primera Guerra Mundial es como que les abre el espacio para que se comience a mirar más lo que hay aquí, lo americano. Por esa razón también, cuando ustedes lean el Manifiesto Liminar, que no se lee para estudiar, se lee para conocer, y está en el aula virtual, van a encontrar que hay muchas referencias a América Latina. ¿Sí? Por primera vez, América Latina, que ya no depende ya de España, es una América Latina que, bueno, tiene como proyección, ¿no? Tiene posibilidades de ir, o sea, todo por delante por hacer. Con respecto al tema del proceso en sí de la reforma, yo les recomiendo que lo lean del apunte, y ahí lo único que hay que saber es que eso se gesta como en 3 meses, que en junio de 1918 es cuando manera se concreta la movilización reformista, el llamado proceso reformista, pero digamos, yo no me voy a detener en eso porque eso es una parte más histórica y tiene que ver con, bueno, cómo surge el conflicto y cómo se van desarrollando los hechos. Simplemente lo que hay que saber ahí es que es muy importante porque por primera vez universitarios se organizan en centros de estudiantes que de alguna manera comienzan a recibir, ¿no es cierto?, las demandas estudiantiles, y que permiten a la vez que los estudiantes se puedan empezar a posicionar pidiendo participación en la vida universitaria, que no tenían antes, ¿sí? O sea, poder participar, poder ser parte del gobierno de la universidad, poder ser parte, ¿no?, digamos, no solamente estando sentado en un banco y levantando la mano para decir un contenido, poder ser parte de las decisiones. Entonces, eso es algo que es muy interesante de lo que deja el proceso de la reforma, y los postulados reformistas, que son justamente lo que modifica, lo que cambia, lo que comienza a ser parte de aquel momento. Entonces, el primer postulado tiene que ver con la autonomía.
La palabra autonomía quiere decir capacidad de poder gobernarse por sí mismo. Es decir, que la universidad se puede gobernar a través de sus estatutos y de sus organismos sin necesidad de que injerencia de tipo eclesiástica, de que haya alguna organización o el Estado mismo pueda intervenir, policial o empresarial. Es decir, nadie puede dirigir la universidad. La universidad se rige por sí misma, es autónoma, salvo en periodos en los cuales hubo dictadura, donde la universidad estuvo intervenida. La palabra autonomía quiere decir entonces gobierno propio. La palabra autarquía quiere decir puede administrar a sí misma desde el punto de vista económico. Es decir, la universidad recibe fondos del Estado Nacional y los redistribuye para, digamos, pagar los sueldos, para invertir o sea, en hacer edificios, en bibliotecas, en becas, en todo lo que hace a la vida universitaria, pero digamos, nadie puede decir, este dinero usarlo de esta manera, o nadie, inclusive la universidad, no podría recibir fondos que no sean solo del Estado, o sea, no puede recibir donaciones de, no sé, viene Microsoft y dice, toma esta cantidad de plata para que hagamos esta carrera, ¿sí? Digamos, debiera evitar. ¿Sí? Después, en otro momento, veremos si eso se cumple. Pero sí, es autárquica porque los fondos que recibe del Estado son los fondos que les para administrarse y poder llevar adelante sus actividades. El cogobierno, o también van a encontrar el gobierno tripartito, quiere decir que a partir de 1918 la universidad la van a dirigir los docentes, los estudiantes y los egresados, dentro de organismos que se llaman consejos, un consejo, digo, directivos, como el que hay en nuestra facultad, y el consejo superior, que es el que está en la universidad, donde hay representantes de todas las facultades. Entonces el gobierno ya no es el gobierno de uno solo, que eran los docentes, sino que es un gobierno compartido, por eso se llama cogobierno, gobierno que se comparte. Y para tomar las decisiones hay que votar, no puede, nadie impone, se vota. A veces gana la mayoría docente, a veces gana estudiantes y docentes, a veces ganan, o sea, depende cómo están dadas las votaciones, pero es gobierno compartido. Claro, estaría bueno explicarlo, digamos, relacionarlo, digamos, en la universidad nosotros tenemos un rector, hemos tenido rectora también, pero no cumple el rol como el presidente que determina los decretos, decretos, toma las decisiones, sino que el órgano que toma las decisiones y que decide es el Consejo Superior, y el rector es una figura representativa administrativa y que lleva a cabo las decisiones que realiza el Consejo. Y también propone, pero los que determinan siempre si se van a llevar a cabo o no es el Consejo Superior, donde están todas las facultades representadas con sus distintos representantes de estudiantes, docentes, egresados, y también los trabajadores que son el claustro no docente, que eso se van a agregar posteriormente, más adelante cursado en los años, no en este momento de la reforma. Mica, ¿vos podés seguir un segundito con docencia y régimen, que tengo una llamada que hacer urgente? O sea, sí. Así. Sí. Bueno, les sigo explicando. ¿Docencia libre o libertad de cátedra? Antes, en la Universidad Jesuita, ¿cómo era la dinámica del docente? El docente eran designados a dedo, y eran vitalicios. Bien. Entonces, esto significa que estaban de por vida y la permanencia en esa cátedra era hereditaria, o sea, si estaba un docente, heredaba el hijo. Hoy, generalmente en ese momento era siempre masculinos las personas que estaban en las cátedras. Con la reforma lo que se propone es justamente un régimen de concursos y periodicidad en la cátedra. Nosotros, los docentes,
tenemos una periodicidad, cada 5 años nos evalúan para poder ingresar, para poder estar frente a ustedes. Nosotros rendimos un concurso, un examen, y respecto a lo que es la libertad de cátedra, dentro de la cátedra no hay una imposición desde un organismo exterior a la universidad o de la facultad, sino que teniendo en cuenta ciertos contenidos, los materiales de estudio y la forma en que nosotros impartimos las clases está en la decisión del equipo de cátedra. Eso es la libertad de cátedra o la docencia libre. Bien. ¿En qué lo podemos poner en comparación? Antes, en la universidad jesuita, los docentes no tomaban decisión sobre los contenidos, sino que era una bajada que venía desde la iglesia y desde la congregación de los jesuitas, y luego de la iglesia particularmente. En cambio, ahora, a partir de la reforma, quienes van a decidir los contenidos y cómo se van a impartir van a ser los mismos docentes, que esos docentes han rendido un examen, bien, han rendido este concurso en donde se presentan muchos postulantes y se los evalúa por medio de un tribunal de pares. Ese tribunal toma la decisión y elige a las personas que van a formar parte de la cátedra. Y luego ese docente va a ser evaluado cada 5 años, que es la periodicidad en el cual permanecemos. Bien, entonces cada 5 años nosotros nos evalúan y evalúan si continuamos en la cátedra o nuestro rol de docente. Bien. Esos dos puntos están interconectados, lo que es libertad de cátedra y el régimen de concursos y periodicidad en la cátedra. El otro postulado es la investigación como función de la universidad. La universidad no solo da clases, sino también que el rol que tiene es justamente el de investigar, producir conocimiento, ¿bien? Y que ese conocimiento no quede encerrado en las 4 paredes de la universidad, de un aula, y que sea un secreto, ¿bien? Sino que esa investigación sea con un objetivo de brindar conocimientos hacia la sociedad. Y esos conocimientos producidos dentro de la universidad por medio de la extensión universitaria, que es el otro punto, van a permitir mejorar algunas cuestiones o problemáticas de la sociedad a la cual está insertada esa universidad con esto del compromiso social. Bien, ustedes cuando ya estén más avanzados en el cursado van a poder ver que van a poder participar de distintos proyectos de extensión que lo que buscan es justamente eso, que la universidad no sea un edificio encerrado que produce conocimientos solo para ellos y solo para ahí adentro, sino que esos conocimientos tienen que salir, se tienen que compartir y tienen el objetivo de mejorar siempre los aspectos de la sociedad, hacer crecer a la sociedad. Bien, entonces, básicamente eso serían los postulados. Marilyn, ahí estuve explicando hasta extensión universitaria. Te escuché, excelente. Lo importante es que vayan, en todo caso, cuando tengan las clases prácticas, esto exacto, ustedes lo van a poder ver y van a poder trabajar por ahí preguntando más en cada clase. Quizás que lo exacto, que yo hago ahora es presentarlo a grandes la idea para que ustedes, por lo menos si van a leer, sepan de qué se está hablando. Y lo que, como les decíamos entonces, volviendo al arranque, las universidades son lugares donde uno aprende, donde se viene a formar para llevar adelante un trabajo que le permita, ¿no es cierto?, superarse o cumplir con las expectativas que uno tiene cuando ingresa a una carrera, pero no debe
no debe quedar solamente en eso. O sea, digamos, la universidad tiene que ser algo más que un lugar donde la gente se forma. Obviamente que es un lugar donde la gente puede compartir sus conocimientos con otros que lo necesitan, tiene que ser un lugar que pueda promover la solidaridad, que pueda promover la veracidad, ¿no? En el caso de nuestra carrera, por ejemplo, nosotros vamos a aprender muchas cosas de comunicación, pero la fundamental que vamos a aprender, y no está en ningún contenido, pero es parte de la formación, tiene que ver con respetar siempre la veracidad de las fuentes, la confiabilidad de las fuentes, generar noticias falsas ni difundir información que pueda perturbar o confundir, trabajar siempre con un criterio digamos, de ampliar o de los derechos, ¿no? Que cada vez sean más las personas que puedan tener de la información para tomar decisiones. O sea, no, es como que tenemos nuestro decálogo, ¿no? No es que solamente estudiamos para el día de mañana estar frente a un micrófono o escribir o hacerle la comunicación interna a una empresa. No, eso es, pero también vamos generando como una formación en actitudes, digamos, en comportamiento, en actitudes, fundamentalmente en reconocer, digamos, que somos parte de una sociedad. Entonces la universidad es esto, es el lugar donde se forma, pero también es el lugar que está siempre con relación al contexto histórico. Entonces, por esa razón, también a veces es que en la universidad digamos, le llegan crisis cuando hay, digamos, crisis fuertes en lo social, ¿sí? Porque imagínense, nosotros este año que pasó tuvimos la pandemia, que es una crisis social, no solamente sanitaria, sino política, y la universidad tuvo que adecuarse. No es que en la universidad todo el mundo fue y tomó clases como siempre. ¿Por qué no? Porque hay un contexto que de alguna manera te condiciona y te obliga a que vos tengas que también ubicarte, que tengas que ir como acompañando eso. Bien. Bueno, y lo otro que cortito, que tiene que ver con este tema de la D, es justamente para pensarlo en la misma sintonía. Es decir, si estamos diciendo que la universidad de alguna manera acompaña y a la vez es como influenciada por los cambios sociales, políticos o económicos, lo que pasa en los años 90 es también, lo pueden entender bajo esta lógica, es decir, en los años 90, en el mundo entero, en América Latina, en Argentina, hubo una fuerte corriente de ideas neoliberales, de ideas y de políticas llamadas neoliberales, ¿qué quiere decir lo neoliberal? Bueno, era, digamos, el Estado, del lugar, ¿no?, en el que está, o sea, el que estaba, el Estado que, digamos, garantiza derechos, que invierte, ¿no es cierto?, en la educación, en la salud, en la seguridad social, un Estado que está presente, correr al Estado de ese lugar y en su lugar poner todo lo que tiene que ver con el mundo privado, el mundo empresarial, privado, el mundo, digamos, de las finanzas, el mundo del mercado. Entonces, eso significaba, como en un tablero, digamos, de ajedrez, volar así por volar todas las fichas y poner otras fichas nuevas. Y las fichas nuevas que se pusieron justamente en darle poder a todo lo privado. Cuando me digo privado, no estoy hablando de las cosas que hacemos cada uno de nosotros en nuestra intimidad. Privado, el mercado, la finanza, el mundo financiero, y dejar, digamos, de sostener, de invertir, de presupuestar todo lo que tenía que ver con los servicios públicos o con el interés público, ¿no?, con el interés de la mayoría. Por eso que en los años 90 se ha atacado mucho el tema de las jubilaciones, la salud y la educación. También se atacó el empleo, porque hubo muchísima desocupación en todos esos años, y se llegó a un nivel, digamos, realmente de endeudamiento muy grande del país con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos del Banco Mundial. En el plano, digamos, de los recursos que hicieron a la ecoeducación,
primero se arrancó por el ciclo básico, por el ciclo primario, que ahí se modificó, se quitó un año. Se quitó un año. Antes nosotros teníamos de primero a séptimo grado, lo que hicieron ahí fue hacer de primero a sexto, y automáticamente ahí se hizo una reforma también curricular en la educación media. En la universidad, el objetivo de aquel momento era quizás ir mucho más allá de lo que se logró. Es decir, en la universidad lo que se quería ir a un modelo de educación universitaria privada paga, como el que existe en el resto de la América Latina. Yo varios estudiantes que me dijeron que venían de otros países. Bueno, en otros países, pero estudiar hay que pagar. No hay una educación estatal, no hay una universidad a la cual vos no pagás nada. Bueno, pagás lo que tenés que gastar en apuntes, pero digo, no te cobran por mes una cuota para que vos estudies. Ese hecho es una conquista inmensa que hay en Argentina, y ese fue el derecho que se quiso, de alguna manera, tratar de acotar lo más posible cuando se sanciona la Ley de Educación Superior, ¿sí? En 1995. Y quizás fue, por esa razón la ley fue muy criticada, fue muy resistida, hubo muchas movilizaciones, hubo mucha protesta, porque justamente significaba una modificación así, de lo que era la vida universitaria. Nosotros, ¿por qué hacemos una referencia a la LES? Bueno, porque básicamente la LES, cuando ustedes vean alguno de los importantes que están ahí en la pantalla, que ahora justo está compartiendo Mica, van a ver que muchas de las cosas que la reforma de 1918 había como levantado como derechos, la LES las va a modificar y las va a volver para atrás, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa fue las razones por qué esa ley fue muy resistida, y aún así cuando esa ley fue aprobada e implementada en la Argentina, siempre siguió teniendo muchas controversias. A tal punto que en el año 2015 a la ley la volvieron a reformar para tratar de fundamentalmente garantizar el punto más importante, que tiene que ver con quién banca la universidad, quién banca económicamente la universidad. Y entonces en el 2015 se dejó bien clarito que la universidad la tiene que sostener el Estado, y que la universidad no puede, bajo ningún punto de vista, recibir dinero que no sea el dinero del Estado. Que ese era un aspecto así clave de la LES, porque justamente lo que la Ley de Educación Superior 95 era que las empresas pudieran invertir de a poquito en la universidad, de modo que también entonces tuvieran injerencia en los perfiles de estudio, en quiénes ingresaban a la universidad, en qué posibilidades, bueno, digamos, qué materias sí, qué materias no, qué carreras sí, qué carreras no. Ojo, eso pasa en otras partes del mundo. ¿Entienden? No, que hay universidades para distintos sectores sociales. Claro. Por suerte, en Argentina eso no ocurrió, y la universidad, bueno, con todas las dificultades, hay muchas críticas que le podamos hacer a formas de funcionamiento, al menos desde el punto de vista económico, es una universidad gratuita. Es una universidad laica, o sea, no está comprometida con, digamos, ningún clero, ninguna religión, al menos, por lo menos, salvo que saquen la banderita que hay en la ciudad universitaria, que es la bandera del Vaticano. No, bueno, pero la universidad no está comprometida con ningún clero. No es, por ejemplo, la Universidad Católica es una universidad privada comprometida con el clero, y ni tampoco con ninguna empresa. Por eso no es una universidad empresarial como lo es la siglo XXI. Esta es una universidad estatal, pública, gratuita y laica. ¿Sí? Bueno, entonces... Hubo un caso acá en la universidad que fue cuando Monsanto quiso participar en algunas actividades en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y que salió todo el estudiantado de la universidad a reclamar en cuanto a esto, a la injerencia de las empresas en algunas cuestiones. Por ejemplo, quería participar, creo que era con becas y con investigaciones, claro, que favorecieran a su
Sí, a todos sus emprendimientos de glifosato, porque está claro, todo el mundo sabe Sí. que la principal actividad de Monsanto es la generación de semillas Hola. transgénicas. Hola. Bueno, así que lo importante es esto, justamente recalcar que la universidad es pública, gratuita y es laica. Bien, a Ujú. pesar de que tengamos la bandera del Vaticano, como dice Marilyn, Sí, ahí no es que la universidad unos esté minutos. vinculada a ningún a ese credo, sino que es laica. Ujú. Bien, Sí. bueno, Que ellos estos después serían vean a los grandes rasgos puntos los de la ley. contenidos de la unidad 1. Les recomendamos que lean en profundidad la historia. Cualquier duda está el profesor Eduardo también para para resolver las consultas en el aula virtual. Y bueno, lo importante que para rescatar y retomar esto es lo siguiente, recordar los hitos históricos que fueron como el caldo de cultivo para la reforma del 18, los postulados que estuvimos hablando y la importancia de la ley, que cómo fue modificando aquello que se luchó en la reforma, que se logró conseguir esos derechos y cómo la ley viene a modificar esos derechos y relacionando los postulados de la reforma con los derechos que la ley bien, logró cercionar. Ujú. Claro, después usted ve más importante quizás es que la ley lo que hizo fue poner en tela de juicio o poner en duda que fuera el Estado el que tenía que bancar la universidad. Uh-huh. Y también le reformó a la participación estudiantil, acotó, ahora somos mayoría los docentes, de nuevo, Uh-huh. en el cogobierno. Eso no es poca cosa, porque los docentes solo, con nuestros votos y uno más que ganemos, somos mayoría. Lo que quiere decir que la calidad, digamos, de la vida democrática de la universidad también volvió un poquito para atrás. Bueno, eso después lo van a leer. Lo que les quería decir es que viene el videíto también de la facultad, porque nuestra facultad se creó en Sí, 2015, pero es sí. una Bueno, eso lo escuela, vamos a ir discutiendo en las próximas clases, así claro. que, bueno, damos por cerrada el tema de esta clase grabada, que problemas técnicos, a causa de problemas técnicos hemos tenido que hacerla de este modo. Los problemas técnicos a lo mejor aún continúan, así que bueno. Cualquier duda que tengan con el material de lectura, van dejando sus consultas en el aula virtual, que el profe Eduardo las va a dejar colgadas ahí. Va a resolver sus dudas ahí. Y cualquier cosa, bueno, estamos a disposición para resolver sus dudas. Uh-huh. La semana que viene vamos a tener la clase el martes y el jueves a las 11 también. Y lo vamos a hacer con otra plataforma porque evidentemente el Meet se nos saturó de gente, así que lo vamos a resolver con Zoom, que tiene la facultad para estas dos clases. Así que ya le vamos a estar informando cuando, por el aula virtual, le vamos a estar informando cuando va a estar el link para que puedan ustedes acceder. Va a ser en la mañana porque la persona que nos asiste desde la facultad no tiene otro horario, pero la vamos a dejar grabada la clase para que la vean Exacto. en otro horario. Así que bueno, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias, Mica. Besito No, para la Mica. Chau, chau a todas. Cualquier cosa por Instagram, ahí estoy viendo que tengo mensajes. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, Mica, gracias.